¿Cómo están, estudiantes? Vamos entonces a seguir haciendo ejercicios sobre trigonometría. En este caso tenemos el siguiente que nos dice: encuentre el valor exacto del seno, coseno y tangente de, y nos dice el apartado a 120 grados. Lógicamente que esto se puede calcular fácilmente en una calculadora, pero nosotros vamos a partir de la base de nuestros conocimientos conceptuales sin utilizar calculadora, porque es importante que nosotros también como estudiantes sepamos estas cosas sin el uso de calculadora propiamente dicho. Entonces vamos a estar utilizando el concepto de signos entre los cuadrantes, ángulos de referencia, y vamos entonces a pasar a resolver el ejercicio. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el ángulo de 120 está en el segundo cuadrante, lógicamente. Esa es la primera anotación. Entonces el ángulo de referencia para 120 se calcula por la fórmula 180 grados menos θ. El ángulo de referencia va a ser el ángulo agudo, que va a tener el mismo valor de este ángulo 120, ¿verdad? Excepto a veces por el signo de las determinadas funciones en los cuadrantes, ¿verdad? Entonces la fórmula para pasar, digamos, el ángulo de referencia, para hallar el ángulo agudo de referencia de 120 es 180 menos θ, algo que también ya hemos estudiado en este curso. Entonces, aplicando esa fórmula, sale que 180 menos 120 es 60. Significa entonces que este va a ser nuestra referencia. Luego pasamos ya a dar, digamos, los valores para el seno de 120 grados. Seno de 120, como sabemos, en el segundo cuadrante el seno es positivo también, como en el primero, ¿verdad? Entonces, escribimos seno es positivo en el segundo cuadrante, por lo tanto seno de 120 deberá ser igual a seno de 60. Recuerden que todas las funciones de ángulos agudos son positivas, entonces como que este es positivo, luego en el segundo, entonces no hay que tocar nada al tema de los signos, van a ser ambos positivos, y allí lo que entra nuevamente el tema conceptual, es decir, seno de 60 sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Eso debemos saberlo de memoria. Entonces quiere decir que seno de 120 va a ser igual a seno de 60, y seno de 120 entonces quiere decir que es raíz de 3 sobre 2. Fíjense que no necesitamos del uso de calculadora si es que tenemos un buen conocimiento de las fórmulas y de los signos trigonométricos en los distintos cuadrantes. Vamos a pasar entonces al cálculo del valor del coseno. Entonces ponemos apartado 2, función coseno. Sabemos que el coseno en el segundo es negativo, entonces coseno es negativo en el segundo cuadrante, y entonces coseno de 120 va a ser igual a negativo coseno de 60. Se le cambia el signo puesto que en el segundo él es negativo, en el primero en un ángulo agudo es positivo, por eso acá se pone menos para que queden iguales, negativo y negativo lógicamente. Y coseno de 60 sabemos que es un medio, entonces en definitivas el negativo se copia igual, y valor de coseno de 60 nosotros debemos saber como matemáticos que es negativo un medio. Entonces allí ya determinamos también el valor del coseno de 120, que es negativo un medio. Y por último tenemos el valor de la función tangente. La tangente en el segundo sabemos también que es negativa, entonces tangente es negativa en el segundo cuadrante. Ese tipo de conceptos de los valores de las funciones y de los signos de las funciones es lo que tenemos que tener bien claro para poder resolver este tipo de problemas. Entonces la tangente es negativa en el segundo cuadrante. Quiere decir entonces que tangente de 120, puesto que 120 es nuestro ángulo en cuestión, va a ser igual a negativo tangente de 60, porque como hemos dicho, tangente de 60 es positiva, lógicamente, pero al ser esto negativo, acá se le cambia el signo para que no cambie justamente la igualdad, ¿verdad? Entonces, tangente de 120 va a ser negativo tangente de 60. Y sabemos por ángulos notables de 60 grados que tangente de 60 es igual a raíz de 3. Por lo tanto, el valor de la tangente de 120 va a ser negativo raíz de 3, puesto que este negativo
se copia igual y tangente de 60 es raíz de 3. De esta forma entonces hemos respondido a la cuestión de hallar el valor exacto del seno, el coseno y la tangente del ángulo de 120 grados, y como han visto ustedes no tuvimos necesidad de utilizar la calculadora. Luego ustedes, si quieren comprobar dichos resultados utilizando una calculadora científica, entonces lo pueden hacer, pero es bueno, como les repito, que puedan ser capaces de resolver el ejercicio sin el uso de la misma. Muchas gracias.